con la puerta. O sea, igual pueden entrar, pero para que no escuchen el ruido. Abajo. Eso. Ya, ahí sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien también. ¿Mal? ¿Por qué? Siempre. Bien. Vamos a comenzar entonces la última clase teórica de anatomía. Ya es la última clase teórica que tienen para la prueba. Porque están viendo mucho para la medicina. Estoy grabando ahí. Sí. Puede que volverme para este lado para que se vea mejor la grabación. Ya, bien. Recordemos, ¿qué tenemos aquí? Dijimos, ¿cierto?, que la laringe está compuesta por cartílagos. ¿Cartílagos de qué tipo? ¿Qué tipo de cartílagos se está conformando la laringe? Cartílagos sobre todo de uno. Excepto algunos cartílagos pequeños, ¿cierto?, que no tienen esa conformación. Y ese cartílago que es de qué estructura? Es el fibrocartílago, perdón, es cartílago elástico. Cartílago elástico es el cartílago, ¿cómo se llama ese cartílago? Cartílago epiglótico. Cartílago epiglótico. Exactamente. Ese cartílago epiglótico es elástico. Ya, y por esa misma razón, entonces, es mucho más flexible y puede generar entonces esa flexión que cierra el hábito laringe para que no ingrese nada extraño hacia la vía aérea. ¿Cuál es el cartílago hialino? Este hialino. ¿Sí? Y ese es elástico también, el corniculado. Bien, vamos a revisar entonces que además de cartílago teníamos un esqueleto que estaba conformado por una membrana fibroelástica. ¿Se acuerdan de eso? Teníamos dos estructuras que conforman esa membrana fibroelástica. ¿Cómo se llama esta estructura? Membrana cuadrangular. Membrana cuadrangular en la parte superior. Y termina abajo en un borde libre, ¿cierto? Un margen libre que se llama. ¿Cómo? Díganlo. No, pero esta parte de abajo. ¿Qué es el margen libre de esa membrana cuadrangular? Se llama ligamento vestibular. Ligamento vestibular. Tenemos otra estructura, ¿cierto?, que se detecta acá, que se llama cono elástico. Y el cono elástico, su parte superior también termina en un margen libre que se denomina ligamento vocal. Las famosas cuerdas vocales. Recuerden entonces que las famosas cuerdas vocales son el margen superior de ese cono elástico. Son parte de ese mismo cono elástico. ¿Recuerden eso? Cono elástico, ¿cierto? Está ahí. Este es gigante, ¿cierto? Cono elástico. El margen superior del cono elástico son los ligamentos vocales, es decir, las cuerdas vocales verdaderas. Y hay un espacio, fíjense en ese espacio que queda ahí en medio. Un espacio que queda entre los ligamentos vestibulares y los ligamentos vocales. No está cerrado. Recuerden ese espacio porque después lo voy a mencionar nuevamente. Si se fijan entonces, los ligamentos vestibulares están aquí asociados a la fosita o fobia triangular, mientras que el ligamento vocal está asociado a ese proceso vocal del cartílago aritenoides. Ya, eso es lo que estamos observando entonces en esta laringe. Aquí nuevamente se puede ver otro detalle que es importante recordar, que estos ligamentos vestibulares se ubican más superior
y más lateral. Si lo vemos en una vista superior, entonces están más laterales y los ligamentos focales están más mediales. Recuerden ese detalle. Además, el margen superior de esa membrana cuadrangular forma un pliegue que se llama pliegue ariteno epiglótico o arioepiglótico, que lo vamos a ver también más adelante. Veamos los músculos. Ayer vimos los músculos, ¿cierto? Un poco, pero ahí les puse la información ahora acá para que ustedes la tengan también por escrito, ¿cierto? Para que la puedan observar. Como de esto aquí, pero se ve mejor el video. Bien, tenemos primero todo el músculo cricotiroideo. Este músculo cricotiroideo tiene su origen en la cara anterolateral del arco del cartílago cricoides. Ya, entonces, en el arco del cartílago cricoides se origina ese músculo y se inserta en el margen inferior del cartílago tiroides, además en parte de lo que es el cuerno inferior de ese cartílago. Ese es el músculo cricotiroideo. ¿Cuál es su función? Este es el músculo que mueve la articulación entre el cartílago cricoides y el tiroides. Por tanto, acerca a estos dos cartílagos, los acerca, generando la tensión de los pliegues vocales, de los ligamentos vocales. Por tanto, es importante ese músculo porque va a hacer que se tensen esos ligamentos vocales y que la voz también sea un poco más aguda. Modificar el tono de la voz para que suene un poco más aguda. Eso es lo que hace ese músculo. Un detalle importante que ustedes deben recordar, que yo diría que muy probablemente hacer pregunta de prueba, es el hecho de que este músculo es el único que está inervado por un nervio, que es el nervio laringio superior. ¿Ya? Es el único que está inervado por el nervio laringio superior. Vamos a ver después dónde están esos nervios y por qué. Pero es importante ese detalle. Yo hice una transcripción de mi clase de laringio en Word y se la voy a subir también a Campus. ¿Ya? Y además, no sé si ustedes vieron que en Campus yo les dejé un atlas 3D de cráneo. ¿Pudieron abrirlo? ¿Pudieron mostrarlo? ¿No? Es un poco enredado, pero están las instrucciones. Ya ustedes tienen un cráneo, ustedes lo pueden mover y revisarlo de forma interactiva ustedes mismos. Así que revisen toda esa material que tienen de cara a la prueba de martes de la próxima semana. Recuerden que a partir de hoy se cuenta una semana para la prueba. ¿Va a ser a esta misma hora? ¿En esta misma hora? Aquí mismo. Sí. Vamos a tener la prueba entonces aquí mismo. ¿Ya? No. Lo bueno es que alcanzamos muy bien aquí. Hay harto espacio. Entonces alcanzamos bien a hacer la prueba. Pero es el único músculo inervado. Sí, el único músculo que está inervado por el nervio laringio superior. Después van a entender un poco mejor. Esta en otra diapositiva que se nota mejor ese. Por otro nervio que se llama laringio recurrente o laringio inferior, pero en realidad el nombre es recurrente. Tiene dos porciones ese músculo, una porción que es recta y una porción oblicua. La porción recta es la porción más anterior, que tiene sus filas que son básicamente verticales. Y la porción oblicua es la porción más posterior, que sus filas son más oblicuas, como dice su nombre, casi horizontales. Ahora, se dice incluso que estas dos porciones están presentes en un 50% de los casos nada más. No es más que ese 50% de los casos. Voy a buscar mi agua. Veamos este otro músculo, que es el músculo tiroaritenoide. También lo vimos ayer como una introducción. Ese músculo tiroaritenoideo es un músculo que está aquí.
que tiene su origen en la cara interna del cartílago tiroides y después se inserta en el cartílago aritenoides. Ya específicamente en la cara anterolateral de ese cartílago aritenoides. Bien, ustedes lo pueden ver acá. Yo, ¿por qué estoy grabando la clase los martes? Porque hay un grupo que tiene Hischrem, entonces me pidieron que hiciera una solución. Entonces por eso estamos haciendo esa grabación. Ya, pero no lo hago siempre porque motivo que ustedes vengan a clase también, para que ustedes también estén viniendo a clase y puedan resolver sus dudas, porque la clase no es simplemente la información que yo entrego, sino que las dudas que ustedes puedan tener. Bien, tenemos el tiro aritenoideo, ¿cierto? Que está ahí. Ese músculo tiene su función, que es básicamente el cierre de la glotis en una acción sinérgica con los demás músculos. Vamos a ver que la mayoría de los músculos de la laringe, la mayoría de esos músculos lo que hacen es el cierre de la glotis, excepto uno también. Esa excepción también es una buena pregunta de prueba. Ahí le voy a decir cuál es. ¿Inserción? ¿Qué? No, le estoy diciendo que hay una excepción. Ah, una excepción. Sí, que la gran mayoría de los músculos de la laringe, su función es cerrar la glotis, excepto un músculo que abre la glotis. ¿Ya? Y ese músculo también es muy preguntable. Le estoy dando tips. Después no me digan que yo no dije. Bien, fíjense en esto entonces. Y va a quedar en mi video además. Bien. Bien, vamos a ir viendo entonces esos detalles. Ese músculo entonces lo que hace es cerrar la glotis también en una acción sinérgica con los demás músculos. Es decir, los demás músculos también tienen esa acción y cuando se activa uno, se activan todos y contribuyen a cerrar la glotis. Vamos a ver bien qué es eso. Bueno, tiene una porción, o también se puede denominar como un músculo aparte, que es la porción tiroepiglotica. Esa porción tiroepiglotica es un músculo que sigue más o menos esas fibras, cubriendo lo que es la membrana cuadrangular. Cubre esa membrana cuadrangular y alcanza a esto que es el pliegue ariepiglótico que está aquí. ¿Ya? Y esa porción tiroepiglótica contribuye también a acercar lo que es la epiglotis también en un momento del cierre, ¿cierto?, de esa epiglotis. Un detalle importante también es que este músculo tiroaritenoideo, a la vez que acerca el cartílago tiroides a los aritenoides, relaja un poco lo que son los pliegues vocales. Los ligamentos vocales entonces se relajan un poco a raíz de este músculo que está aquí, porque comprime un poco y eso hace que las cuerdas vocales y los ligamentos vocales ya no estén tan tensos. El músculo cricoaritenoideo lateral, que es el que estamos viendo aquí. Músculo cricoaritenoideo lateral. Ese músculo tiene su origen en el margen superior y la cara externa del cartílago cricoides y se inserta en el proceso muscular del cartílago aritenoides. Ahí estamos viendo entonces el origen y la inserción. Ese es el cricoaritenoideo lateral. Se fijan que los nombres van desde donde emergen, donde se originan, hacia donde se insertan. Por tanto, los nombres de los músculos siempre tienen un porqué. Ese músculo también hace cierre de la glotis en una acción sinérgica con los demás músculos, ¿cierto? Entonces se colaboran con los demás músculos para hacer cierre de la glotis. Y tenemos este músculo que está acá, que es el cricoaritenoideo posterior. Se fijan que hay un cricoaritenoideo lateral y al mismo tiempo hay un cricoaritenoideo posterior. Este músculo cricoaritenoideo posterior emerge, ¿cierto? Se origina en las láminas del cartílago cricoides
Las láminas, ¿cierto?, son la parte posterior de ese cartílago cricoides y se inserta en el proceso vocal. Este músculo es el que ustedes tienen que recordar muy bien, porque este es el único que abre la glotis. Esta es la excepción. Se fijan que ustedes, esto es más fácil de entender porque pueden recordar las excepciones y pueden memorizar mucho mejor eso. Este es el único músculo entonces que abre la glotis, porque es abductor de los pliegues vocales, separa los pliegues vocales, los abre entonces y permite entonces esa apertura. Además, hay una porción de este músculo que estaría en la parte más baja, que se origina en el cricoides y se inserta también en el cuerno inferior, que se llama músculo celatocricoideo, que es inconstante, no siempre está presente. Aquí no está visible, yo se lo pongo simplemente como dato, pero es un músculo que iría como en dirección de esta fibra, ¿cierto? Se originaría aquí, ¿cierto?, en el cartílago cricoides, en la lámina, y se inserta en el en el cuerno inferior del cartílago tiroides. Eso se llama músculo celatocricoideo, que es inconstante, no está en todas las personas. A veces. Algunos lo ven, Otros no. Sí, exacto. ¿Y ese también abre la glotis o está ahí como...? Mueve un poquito lo que es o estabiliza la articulación, porque se inserta en el cuerno del cartílago tiroides. Sujeta un poco esa articulación cricotiroidea. ¿Sí? Bien, veamos ahora otros músculos que están en la parte posterior. Fíjense aquí. ¿Cuál es este músculo que está acá? ¿Cuál es ese? Cricoalitenoideo posterior. Cricoalitenoideo posterior. Sí. Este músculo es muy visible en las muestras. Las muestras cada vez que se ve. Está. ¿Se ve claro? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Se ve la fibra así suelta o se ve? No, se ve bien. Entonces posible que... Lo más de Se ve muy bien. Después lo vamos a revisar. Lo van a ver, pero se ve. Hay muchas que se ven. Está disecado. Ya. ¿Se ve? No, sí está clarito. Está abierto ahí. Fíjense cómo es, bastante grande. ¿Ya recuerdan eso? Está posterior, exactamente. Fíjense en estos otros músculos que están en la parte posterior. Aquí está el cartílago cricoides, ¿cierto? Y aquí en esta parte están los aritenoides, en esa región. Entonces, aquí tenemos otros músculos. Hay un músculo que se llama aritenoideo transverso, que son estas fibras que son horizontales. Músculo aritenoideo transverso. Ese músculo va desde los márgenes laterales de los cartílagos aritenoides y cruzan hacia el otro lado, ¿cierto?, insertándose en el cartílago contralateral. Eso es el músculo aritenoideo transverso. Ese músculo, entonces, cuando se contrae, lo que hace es acercar los cartílagos aritenoides, por tanto, lo que hace es que se cierre la glotis. Nuevamente, ¿se fijan? Hace que se junten y, por tanto, cierra el espacio entre los ligamentos vocales y termina entonces cerrando la glotis también en una acción sinérgica con los demás músculos. Y, al igual que el otro músculo, está inervado por el nervio laringeo recurrente, excepto, recuerden, el cricoaritenoideo, que está inervado por otro nervio que es el laringeo superior. Bien. No, el cricotiroideo es el que está inervado. Sí, el cricotiroideo por el laringeo superior y todos los demás por el laringeo recurrente. Entonces es fácil, si les digo, ¿por qué nervio está inervado a este músculo? ¿Cuál? Ese, que se acaba de mencionar.
Pero recurrente. Si les digo este, Por el ojo. si les digo este, recurrente. Se fijan todos los demás, excepto el cricotiroideo. Ante el cricotiroideo, que es por el superior. El cricotiroideo es especial, sí. No, el cricotiroideo. El cricotiroideo posterior también es especial, pero es cricoaritenoideo, no cricotiroideo. Cricoaritenoideo. Y ese cricoaritenoideo posterior es especial porque es el único que abre la glotis. Abre la glotis. Vamos a ir viendo que en la glotis también vamos a entrenar todo eso. También tenemos un músculo que hace una X en la parte posterior. ¿Ven ustedes ahí? Ese músculo se llama aritenoideo oblicuo. Músculo aritenoideo oblicuo que forma una X. Su origen es en el proceso muscular del cartílago aritenoides, que estaría en esta zona, y su inserción es en el vértice del otro cartílago aritenoides. Se cruza, ¿cierto? Por eso se llama músculo aritenoideo oblicuo. Forma una X. Pero además, fíjense en este detalle, y es que una porción de ese músculo aritenoideo oblicuo asciende por esto que es el margen, este es el pliegue ariepiglótico, ¿cierto? Y asciende hasta esa zona. Y ese músculo lo que hace es descender la epiglotis. Ya, esa porción, ¿cierto? Se llama porción ariepiglótica. Una porción que se continúa de ese aritenoideo oblicuo y forma una porción que se llama ariepiglótica. Esa porción es sumamente importante porque, como les digo, desciende la epiglotis para poder cerrar la abertura de la laringe. Es súper importante la deglución. Esa porción ariepiglótica se origina en los vértices o ápices de los aritenoides, ¿cierto? Y se inserta en el margen de la epiglotis, que es este pliegue ariepiglótico también. Y lo que hace es descender la epiglotis. ¿Estamos claros entonces? Músculo, ¿cuál es el que se ve aquí? Crico posterior, exactamente. Ese que se ve ahí, ¿cuál piensan ustedes que es? Lateral. Crico aritenoideo lateral. Este que está acá, en esta dirección, aritenoideo transverso. Por ser última clase, porque después. No te voy a dejar ahí. Ah, lo voy a dejar ahí. Ya, perfecto. Ya. Bien, vamos a ver eso. ¿Y este que está aquí, cómo se llama? Aritenoideo oblicuo. Ya, muy bien. ¿Y el que sigue hacia arriba, pues, cómo se llama? Porción ariepiglótica. Porción ariepiglótica. Que es el que desciende la epiglotis. Recuerden eso. Aquí les puse una flechita para que quede más claro. Aritenoideo transverso, aritenoideo oblicuo y porción ariepiglótica. Ahí con las fotos se nos ven, con la flechita pues, se pone un poco más didáctico. Ya, sigamos. Estamos en una vista superior, ¿cierto? Estamos viendo desde superior. Aquí están los ligamentos vocales que emergen de ese proceso vocal, que es el margen superior, ya dijimos, del cono elástico. Adosados a esos ligamentos vocales tenemos dos músculos, ¿cierto? Uno a cada lado, que son los músculos vocales. Músculos vocales. Esos músculos vocales están específicamente, se originan en esa cara posterior del cartílago tiroides, su cara interna del cartílago tiroides, ahí se originan y después discurren hacia posterior para insertarse en el proceso vocal y además en la fosita oblonga de ese cartílago aritenoides. ¿Se fijan? Y además de eso van insertándose también en ese ligamento vocal que son las cuerdas vocales.
Esos son los músculos vocales. La acción. La acción básicamente es, en algunos casos puede tensar los ligamentos vocales, pero en algunos casos también los puede relajar. Es un poco raro porque hay varios libros y algunos se contradicen. Pero, ¿por qué podría tensar los ligamentos vocales? Porque como se inserta en el ligamento vocal, puede generar tensión en ellos, ¿ya? Y modular entonces la tensión que tienen esos ligamentos vocales y entonces cambiar un poco de forma muy fina lo que es el tono de la voz. Entonces en un cantante va a ser bastante fina la acción de ese músculo vocal. Y en otros casos podría relajarse también porque está acortando ese espacio entre el aritenoides y el tiroides, ¿cierto? Y hace de que estos ligamentos queden un poco más sueltos. Entonces podría, por eso también relajar esos ligamentos. Se los paso entonces de las dos formas. Aquí entonces están las acciones, ustedes se fijan, ese es el cricotiroideo que genera ese movimiento basculante y al momento que hace esa báscula tensa también lo que son los ligamentos vocales, porque desciende el cartílago y eso aumenta la distancia entre el cartílago aritenoides y el tiroides, tensando el ligamento vocal. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? ¿Así? Y queda más largo el trayecto, por lo tanto se tensan los ligamentos vocales. Fíjense aquí, ¿cierto? El transverso, aritenoide transverso, acerca los cartílagos aritenoides, el músculo vocal, aquí ustedes ven cómo los contrae. Entonces lo que hace es relajación de los ligamentos vocales, ese músculo vocal, pero como les digo, hay algunos libros que mencionan que la acción puede ser tensarlos también, como por ejemplo Feneis, que de hecho me dejó un poco extrañeza de lo que decía Feneis, pero algunos dicen que puede tensarlos también. ¿Ya? Pero es la relajación de los pliegues vocales. Yo diría que es relajación, sí. La tensión más bien es algo más fino que podría darse, como en el caso de las fibras que se insertan en el ligamento vocal. ¿Ya? Pero como hay un poco de ambigüedad ahí, voy a dejarlo ahí al pendiente. Se los dejo también, es en una aplicación, se los dejo en el texto que se los voy a dejar en su campus. Bien, aquí tenemos, ¿cierto?, el crico aritenoideo lateral, que lo que hace es mover esos procesos vocales y acerca también los ligamentos vocales, o sea, tira de los procesos musculares del cartílago aritenoides. Pero el crico aritenoideo posterior es el único que abre, ¿se fijan? Abre ese espacio entre los ligamentos vocales. El crico aritenoideo posterior entonces es el único que abre la glotis. Pregunta de error. Ya, recuerda eso. Veamos ahora lo que es la cavidad laríngea. Va a quedar lógica. Lo voy a editar esa parte para borrar. No. Pero es que es una pregunta que ustedes deben saber, es algo súper importante. Veamos ahora lo que es la cavidad laríngea. Ya vimos siempre los cartílagos, vimos las articulaciones de esos cartílagos, vimos los músculos que mueven a los cartílagos, pero todavía nos quedaba por cerrar ese tubo, ¿cierto?, que estábamos viendo ahí. Todo eso que ya revisamos, ¿cierto?, los músculos, la membrana fibroelástica, los cartílagos, todo eso está cubierto por mucosa. La mucosa entonces está recubriendo todo lo que es la laringe. Y ahora vamos a ver cómo está esa estructura. Primero que todo, aquí tenemos la epiglotis, ¿cierto? Todo eso que dicen que tiene una forma de calzador. ¿Por qué? ¿Has visto un calzador? Una persona, ¿cierto?, que le cuesta ponerse un zapato.
utiliza como una lengüeta para poder ponerse esos zapatos. Por tanto, dicen que la epiglotis tiene esa forma de calzador. Entonces, ustedes se fijan, ahí debajo está el cartílago epiglótico. Esto que está acá, ¿qué será? Es parte de esa membrana fibroelástica. ¿Cómo se llama la parte superior de esa membrana fibroelástica? Membrana cuadrangular. ¿Recuerdan? Membrana cuadrangular. Si ustedes recuerdan, ahí está la membrana cuadrangular cerrando ese espacio y el margen inferior, ¿qué es lo que formaba? El margen inferior de la membrana cuadrangular forma los ligamentos vestibulares. ¿Recuerdan eso? Tenemos tiempo, así que me puedo detener un poco. Porque si no están aplicando entendiendo, eso es una membrana cuadrangular. Eso, membrana cuadrangular. La parte más inferior, ligamento vestibular. Esto es el cono elástico. ¿Cómo se llama la parte más superior? Ligamento vocal. Ligamento vocal. El ligamento vestibular son las cuerdas vocales falsas. El ligamento vocal son las cuerdas vocales verdaderas. ¿Ya? Entonces, ahora vemos esa misma foto, por aquí, en un corte. Eso que está aquí, membrana cuadrangular. Y eso que está aquí es el ligamento, ligamento vestibular. Eso. Este es el cono elástico y esos son los ligamentos vocales. Vocales. ¿Y se acuerdan que les dije que se le iba a recalcar que había un espacio entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal? Ahí está ese espacio. Ya, entonces vamos a ver cómo es la cavidad laríngea una vez que está recubierta por mucosa. Fíjense en este detalle. Primero que todo, tenemos una abertura, un perímetro, ¿cierto?, que genera una abertura de esa laringe. Esa abertura se llama ádito laringio. Ádito laringio es la abertura superior de la laringe. Eso es el ádito laringio. ¿Recuerdan eso? Que es básicamente, como les digo, el margen de esa laringe. Eso es el ádito laringio. Y aquí estamos viendo este pliegue que se forma, ¿cierto?, que va desde los cartílagos aritenoides y después cierra ese espacio que se llama pliegue ariepiglótico, que también lo mencioné varias veces, pero no lo hemos visto ahora con más detalle. Esto es el pliegue ariepiglótico, que corresponde también a lo que es el margen superior de esa membrana cuadrangular. ¿Se fijan? La membrana cuadrangular entonces termina arriba con ese pliegue ariepiglótico. ¿Vamos bien? Pero entonces ese pliegue sería solo como el bordecito. Es el borde, sí, el bordecito. Que está recubierto por mucosa. Cuando está recubierto por mucosa hablamos de los pliegues. Miren. Tenemos esos pliegues vestibulares. ¿Los recuerdan ahí, cierto? Bueno, ese espacio entre el ádito laringio hasta los pliegues vestibulares, todo ese espacio de la cavidad laringea se denomina vestíbulo laringio. Vestíbulo laringio, todo es esto que estamos viendo ahí. Ya, entonces la abertura, el perímetro es el ádito laringio, pero lo que es el espacio hasta los pliegues vestibulares, todo eso es el vestíbulo laringio. Todo eso es vestíbulo laringio. ¿Se entiende eso? Sí, vamos con calma para que se vaya entendiendo. Ádito laringio es todo el perímetro que forma la abertura de la laringe, y el espacio entre el ádito laringio y los pliegues vestibulares es el vestíbulo laringio. Todo esto que estamos viendo aquí es vestíbulo laringio. Ahora, otro detalle, y es que esos ligamentos vestibulares, cuando están cubiertos por mucosa, hablamos de pliegues vestibulares. Ya, pero cuando están cubiertos por mucosa.
¿Ya? Ese es un detalle importante. Y esos pliegues vocales, o sea, esos ligamentos vocales, cuando están cubiertos por mucosas, hablamos de pliegues vocales, no de ligamento. ¿Ya? Entonces tenemos el primer espacio, que es el vestíbulo laringio. Yo les dije, ¿cierto?, que entre el ligamento vestibular, que está ahí, ¿cierto?, formando ese pliegue vestibular, y ese pliegue vocal, había un espacio que no quedaba cerrado. Ese espacio se expande hacia los lados. Se expande aquí. ¿Lo ven? Ese espacio entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales se denomina ventrículo laringio. Ventrículo laringio. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, no? Eso que estamos viendo ahí se llama ventrículo laringio, que es ese espacio, esas como orejitas, ¿cierto?, que están hacia los lados, entre los pliegues vocales y vestibulares. Ventrículo laringio. También puede ser pregunta práctica, son muy identificables, la muestra se ve claramente, es muy clarito. Ventrículo laringio, entonces, se ve muy claro. Ese ventrículo laringio, ese espacio, ¿cierto?, tiene una prolongación que va hacia anterior y hacia superior. ¿La ven ahí ustedes cómo se trasluce esa prolongación? Eso se llama sáculo laringio, que es una prolongación que va hacia adelante y se interpone, ¿cierto?, ahí posterior al cartílago tiroideo. Ya, eso no se ve tan claro en práctica, pero sí el ventrículo. El sáculo, entonces, es esa prolongación anterior y superior del ventrículo laringio. Bien, ahora vamos a ver los pliegues vocales. Esos pliegues vocales son lo que se llama comúnmente, de forma coloquial, como cuerdas vocales. Ya, esos pliegues vocales. El espacio entre los dos pliegues vocales, ese espacio se llama rima glótica. Rima glótica. Ese espacio, que parece un triángulo, ¿cierto?, entre ambos pliegues vocales se llama rima glótica. Bien, y a los pliegues vocales más la rima glótica se le llama la glotis. Eso es la glotis, la famosa glotis. ¿Ya? Vamos a ver después en una persona real, nosotros lo vamos a ver. Todo esto se puede ver, ustedes lo pueden ver cuando ven una persona, por eso le estoy diciendo. Y vamos a ver entonces que debajo de esos pliegues vocales, hacia inferior, se forma una cavidad hasta que comienza la tráquea. Aquí, ¿cierto?, está comenzando la tráquea, un poco más abajo, de hecho. Toda esa región que está debajo de los pliegues vocales se llama cavidad intraglótica. Cavidad intraglótica. ¿Ya? Que tiene mucha importancia porque ahí, en esa cavidad intraglótica, se junta el aire. Nosotros juntamos el aire para después poder hablar. Se acumula, ¿cierto?, el aire en esa cavidad intraglótica mientras los pliegues están cerrados, y eso después provoca la vibración de esos pliegues vocales. Ya, entonces el repaso. ¿Cómo se llama la abertura? ¿Cómo se llama el bordecito así que forma la abertura de la laringe? Ádito laringio. ¿Cómo se llama el espacio entre el ádito y los pliegues vestibulares? ¿Cómo se llama este espacio? ¿Cómo se llama? Vestíbulo laringio. Vestíbulo laringio es el espacio entre el ádito laringio y los pliegues vestibulares. El espacio entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, ¿cómo se llama? Ventrículo laringio. ¿Y lo que se prolonga hacia adelante? Sáculo laringio. Muy bien. El espacio que queda debajo de los pliegues vocales hacia abajo, ¿cómo se llama? Cavidad intraglótica.
¿Y cómo se llama el espacio que queda entre ambos pliegues vocales? Se llama rima glótica. El conjunto de los pliegues vocales más la rima glótica se llama glotis. Exactamente, glotis. Les voy a mostrar aquí, mira, ahí tengo unas flechitas, pliegue ariepiglótico, ¿cierto? Que está conformando ese arito laringio, pero no es todo. El ventrículo laringio, o sea, el vestíbulo laringio, el ventrículo, el espacio entre los pliegues vocales en la rima glótica y la cavidad infraglótica que está debajo de los pliegues vocales. Ya, ¿estamos claros con eso? Veamos otra fotografía de algo parecido. Que es lo mismo. Ya, ¿cómo se llama esta membrana que está ahí? Que es la porción superior de esa membrana fibroelástica. Membrana cuadrangular. Exactamente, membrana cuadrangular. Y la parte más baja de esa membrana forma los ligamentos vestibulares. ¿Se fijan? Ahí están los ligamentos vestibulares. Esto que está aquí, ¿qué es? Cono elástico. ¿Cómo se llama la parte más superior del cono elástico? Ligamentos focales. Entre ambos ligamentos focales tenemos este espacio, ¿cierto? Que es el ventrículo laringio. Ventrículo laringio que se proyecta como esto que es el sáculo laringio. Esto es el sáculo laringio. Ya, entonces estamos más claros. Fíjense entonces aquí. El margen superior de ese membrana cuadrangular forma este pliegue, que es el pliegue ariepiglótico. Pliegue ariepiglótico, que está aquí. Dentro de ese pliegue se forman esos cartílagos, que son los cartílagos cuneiformes. Cartílagos cuneiformes, ¿cierto? Que le dan un poco de firmeza a ese pliegue. Fíjense aquí, en esta parte estamos viendo lo que son los cartílagos aritenoides. Eso se alcanza a ver acá, pero se ven cubiertos, ¿cierto? Y entre ambos cartílagos aritenoides se forma una incisura, que se llama incisura interaritenoidea. Lo estamos viendo ahí. Incisura interaritenoidea. ¿Cuál era el sáculo laringio? Mira ya. Eso es el sáculo, que es una proyección anterior del ventrículo laringio. Eso es el sáculo. Y esos son los cartílagos cuneiformes. El cartílago cuneiforme, entonces, es un cartílago que se forma dentro del pliegue ariepiglótico. Por tanto, están como flotando. Y por eso aquí, en las fotos de cartílago lo veíamos flotando, ¿se acuerdan? Cartílago cuneiforme. Y aquí van a estar en esta zona los cartílagos corniculados. Entonces, fíjense en esto porque todo esto que les estoy diciendo va a servir para entender después cómo se ve en una persona real. Bien, ¿estamos claros entonces con eso? La inervación, lo que les hablé siempre al comienzo. ¿Se acuerdan lo que es la inervación? ¿Lo que es una inervación? Cuando un nervio llega a cierto lugar y ocasiona una función, ya sea motora, porque son los nervios los que descargan esa electricidad para que los músculos se contraigan, ¿cierto? O capta las sensaciones, que pueden ser sensitivos. Entonces hay nervios que son sensitivos, son motores, o pueden ser de ambas funciones, ¿ya? En el caso de estos nervios son de ambas funciones, son sensitivos y son motores. Fíjense lo que vamos a revisar aquí. Básicamente hay un nervio que es el que otorga la función de la laringe, que es bueno que lo conversemos desde ya, que es el nervio vago. El nervio vago. Ese nervio vago es un nervio craneal. Lo vamos a estudiar en neuro del segundo semestre. Así que lo espero ahí, ¿cierto? En neuro, para que estudiamos ese nervio. El nervio vago es, yo de verdad que espero que todos pasen así. Tengo ese deseo. Y que lo hagan con su conocimiento. Eso es importante. Bien, tenemos el nervio vago entonces.
ese nervio vago, que es un nervio craneal, específicamente el 10º nervio craneal. Son 12 y el nervio vago es el 10. Ese nervio vago da dos ramos nerviosos, dos nervios. Ya son dos ramos que provienen del nervio vago. Uno se llama nervio laringio superior, que es el que estamos viendo aquí, y el otro que viene de abajo, que se llama nervio laringio recurrente, ya que es básicamente lo mismo que decir nervio laringio inferior. Ya son esos dos nervios. El laringio recurrente, como les digo, es lo mismo que decir nervio laringio inferior, pero se llama recurrente simplemente porque baja y después sube. Ya, por eso se llama recurrente. Bien, fíjense, el nervio laringio superior da dos ramos, un ramo interno que perfora la membrana tiroidea en ese foramen tiroideo, ¿se acuerdan ustedes? Ese es el ramo interno de ese nervio laringio superior y tiene un ramo externo. Ese ramo externo baja y llega aquí al músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Músculo cricotiroideo. ¿Qué les dije yo? El músculo cricotiroideo es el único que está inervado por el laringio superior. Y lo hace por ese ramo externo. Está ahí. ¿Se entiende eso, no? Entonces, ese nervio laringio superior da dos ramos, uno interno y otro externo. El externo va hacia el músculo cricotiroideo y el interno va hacia la parte interna, perforando la membrana tiroidea a través de ese foramen tiroideo que estaba presente ahí. El ramo interno lo que va a hacer es dar las sensaciones de la laringe en toda la mucosa de la laringe hasta los pliegues vestibulares. Por tanto, todo lo que, hasta los pliegues vocales. Todo lo que es vestíbulo laringio, ventrículo laringio, todo eso, las sensaciones están dadas por el nervio laringio superior, por su ramo interno. El laringio recurrente, si ustedes se fijan, viene subiendo aquí, pasa debajo del cartílago tiroides y da inervación para que se muevan todos los músculos excepto el cricotiroideo. Entonces, el cricotiroideo lateral, el posterior, el transverso, el oblicuo, el músculo tiroepiglótico, la porción arioepiglótica, todos esos músculos reciben su función del nervio laringio recurrente. ¿Ya? Y además ese nervio da la sensación para toda la mucosa desde los pliegues vocales hacia abajo, es decir, la cavidad infraglótica tiene las sensaciones están dadas por el nervio laringio recurrente. ¿Se entiende eso? Es bastante bonito, bastante práctico. Este nervio laringio recurrente en cirugías, por ejemplo, de tiroides, se suele dañar, se puede dañar también. Y eso ocasiona cambios en muchos sentidos. La laringe, ¿cierto?, va a sufrir cambios gigantes y no va a poder la persona generar sonido. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes conozcan esos nervios también. Y ahora estamos viendo cómo se ve la laringe en una persona real. ¿Ya? Ustedes se asoman, ¿cierto?, por la orofaringe y van a poder observar esta estructura. Aquí tenemos la lengua, ¿cierto? Esa es la raíz lingual. Aquí tenemos la epiglotis. ¿Ya? Ese es el cartílago epiglótico que está formándose epiglotis. Ese es el pliegue glosoepiglático mediano. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bien, ahí se va a observar. Entonces, en esta región es donde están los cartílagos aritenoides. En esta región están los aritenoides, ¿cierto? Y aquí está la epiglotis. ¿Se va entendiendo un poco entonces cómo está? Esta diapositiva la tengo muy didáctica, así que vayan prestando atención. Primero que todo vamos a ver que aquí se ve la glotis, ¿cierto? Se ve esto. Esto que está aquí es los pliegues vocales. Esta porción que se ve más blanquecina son los pliegues vocales.
¿Ya? Por tanto, esas son las famosas cuerdas vocales verdaderas. ¿Ya? Esos pliegues vocales. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que a ambos lados se forma este pliegue de mucosa, ya que no tiene ese color blanquecino. Esos pliegues de mucosa son los famosos pliegues vestibulares. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les dije, los pliegues vocales son más mediales, los vestibulares son más laterales. Entonces, aquí también se ven más laterales los vestibulares y los vocales se ven más mediales. ¿Sí? ¿Se nota entonces claro? ¿Es cierto? Pliegues vocales y los pliegues vestibulares que están a ambos lados. Esto está aquí, vestibular, y esto es vocal. ¿Estamos claros con eso? No, me falta otra. Tenemos la rima glótica, ¿cierto? Que es este espacio que se abre y se cierra entre los pliegues vocales. Eso es la rima glótica. ¿Se fijan? Eso. Rima glótica. Y de vocales más la rima glótica, eso es la glotis. Además, si ustedes se fijan, como estamos en la región donde están los cartílagos aritenoides, esto va a ser en la parte posterior, ¿cierto? Lo vamos a ver. Van a verse dos tubérculos. Uno que se llama tubérculo corniculado y un tubérculo cuneiforme. Que están provocados por dos cartílagos, corniculados y cuneiformes, que ya hemos realizado. Entonces, la idea es que ustedes relacionen lo que hemos visto con esta imagen. ¿Se va entendiendo, no? Eso que está ahí se llama incisura interaritenoidea, que lo vimos también antes. Y ese pliegue que está aquí, ¿cómo se llamará? Antes, ese que está aquí, perdón. Ese y ese. Ese es el pliegue ariepiglótico. Es este pliegue de aquí. Ese. Y se ve ahora así. ¿Se entiende? Como se ve en una visión superior. Esto sí que ustedes lo van a ver. Ustedes les va a tocar verlo. Entonces, por eso ahora entienden cómo está configurada la línea. ¿Se entendió? Bueno, un detalle cierto que les quiero decir antes es que esa glotis, ¿cierto? Esa rima glótica tiene varias funciones. Primero que todo, cuando está abierta, deja pasar el aire. El aire puede pasar para que sea entonces una vía respiratoria. Si la glotis está abierta, entonces deja pasar el aire. Pero si se cierra, es ahí donde se produce la fonación, ahí es donde se produce la producción de esos sonidos, cuando está cerrado. ¿Cómo? Díganme, porque ustedes saben incluso más de fonología que yo. Díganme. ¿Verdad? Bien. Cuando estos pliegues vocales, ¿cierto?, se unen, es ahí cuando generan sonidos. Pero cuando están abiertos, dejan pasar el aire. Funcionan como vía respiratoria. ¿Se fijan? Entonces, al unirse, dejan ese aire en la cavidad infraglótica, que al momento de pasar, lo que hace es hacer vibrar a esos pliegues vocales, produciendo los distintos sonidos. Y todos los músculos que ustedes conocen, ¿cierto?, que ya vimos, modulan la gravedad de esos sonidos, modulan todos esos aspectos. La cantidad de aire determina también el volumen de esos sonidos que ustedes van a hacer. Entonces, si queremos dejar pasar el aire, ¿qué músculo se va a contraer? Asocien. El que abría ¿Y cuál era ese? ¿Ya? ¿Hacia arriba? ¿Sí? ¿Cuál? ¿El lateral o posterior? Posterior. Entonces, muy bien. Si queremos entonces respirar, se va a activar ese músculo crítico posterior, va a abrir la glotis y de esa forma va a dejar pasar el aire. Por eso ustedes no pueden, ¿cierto?, respirar cuando están hablando. O hablan o respiran. No pueden aspirar, ¿cierto?, si es que tienen cerrado. Entonces veamos aquí cómo se ve una persona real. Aquí lo que va a hacer la persona es una nasofibroscopía, que ingresa, ¿cierto?, una sonda a través de la nariz
para poder entonces observar. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, la cavidad nasal. Esto es Tragus nasal, ¿se acuerdan ustedes? Entonces está pasando a través de la cavidad nasal, revisando aspectos de la cavidad nasal también, ¿cierto? Ahí vamos pasando por los médatos también. ¿Ven? Ahí pasamos a la nasofaringe ya. Estamos llegando a la nasofaringe por las coanas. Y si lo hacemos bien, tenemos 7 en la prueba, ¿no? ¿Qué cosa? Eso. Ustedes no van a hacer. Esa es la nasofaringe. ¿Ven? Ahí está el fornix nasofaringe. Todas las regiones que ustedes ya conocen. Y aquí entonces comienza a descender. ¿Se fijan? Ahí estamos viendo ya la orofaringe y ahí está la epiglotis. La epiglotis, ¿cierto? Y ahí estamos viendo tubérculo corniculado y cuneiforme. Estamos viendo los pliegues vocales, los pliegues vestibulares. ¿Está haciendo sonido? No tengo sonido en este video, pero sería interesante. ¿Se fijan? Entonces, al momento de emitir sonidos, se unen esos dos pliegues vocales produciendo los sonidos. ¿Se fijan cómo los cartílagos centinales se juntan? ¿Se fijan? ¿Ven? Ahí estamos viendo todo ese pliegue arioepiglótico, ¿cierto? Estamos viendo los cartílagos corniculados y los cuneiformes que se alcanzan ahí. Cartílagos corniculados, cartílagos cuneiformes. Tubérculo corniculado y cuneiforme. Pliegues vocales, pliegues vestibulares aquí, a ambos lados. Ahí está como se abre. Eso se llama también tubérculo epiglótico. ¿Se entendió? ¿Se fijan que todo lo que les expliqué entonces ahora sirve para poder asociarlos con otra cosa? Otro detalle curioso, ¿cierto? Un dato freak, lo último. ¿A alguien le gusta el metal? ¿A alguien le gusta el metal, no? ¿Sí? Bueno, los gritos culturales se hacen haciendo vibrar los pliegues vestibulares. Los pliegues vestibulares vibran y así se puede hacer un grito cultural. Exacto. Entonces, lo último cierto es que la región entre el cartílago tiroides y el cricoides se escoge también como para hacer una abertura en caso de que haya una obstrucción. Por ejemplo, hay algo que ustedes se atragantan, ¿cierto? Y se ubica sobre la glotis y la persona no puede respirar. Es un punto también que se puede utilizar para abrir entonces ese cono elástico y generar una cricotilotomía y de esa forma acceder a la vía respiratoria para que la persona no muera, ¿cierto? No deje de recibir oxígeno. También se puede hacer. Es como hacerle otra nariz. Exacto, hacerle otra nariz. Exactamente. Pero Pero se hacen así para que puedan hablar. también se puede, claro. Sí, O sea que tienen un hoyito acá y que hay gente que viene aquí y quiere un también se poquito. puede hacer, sí. Esto se hace, por lo general se puede hacer en primera instancia y después se hace una traqueotomía. La traqueotomía es un poco más abajo. Pero se fija en un punto más seguro porque abajo está la glándula tiroides, ¿cierto? Que eso imposibilita un poco el acceso. Bien, eso es todo lo que tengo que mostrarles de anatomía en todo lo que era este módulo. Así que espero que les haya servido.